¿Se los puedo presentar? Sí, claro, claro que sí. Bueno, vamos a buscar por acá. El Prabhu Adikeshava. ¿Dónde? El Prabhu Adikeshava. No te veo todavía. Oh, Hare Krishna. Hare Krishna. Él es cubano, él es de Cuba, discípulo de... Sí, él me escribió ahora. Sí, le voy a responder. Exacto, yo le escribí hoy. Sí, sí. Ya, sí. Madre de Lilet Farinandini, discípula de Jayapataka Swami. Hare Krishna. Prabhu Deva Palaka, discípulo de Jayapataka Swami. Prabhu Karunya Nitai Das, Hare Krishna. discípulo de Jayapataka Swami. Hare Krishna. La madre Sarva Shakti, discípula de Jayapataka Swami. Hare Krishna. Andrés. Y acá está Gilma, que es aspirante a Sridhar Sankar Chandas Adhikari. Oh, Hare Krishna. ¿Ya? Nosotros queríamos ver si usted nos puede hablar sobre cómo podemos... Hay más luz, tal vez si ustedes, no sé, si abren las cortinas, si hay más luz, los puedo ver mejor. ¿Para qué no apagas? Mucho mejor así. Que haya luz, sí. Y bueno, sobre Krishna West, ¿verdad? Sí, y también queríamos que usted nos explique cómo nosotros podemos, o sea, actualmente, cómo podemos ayudar en la misión de Srila Prabhupada. O sea, actualmente, cómo explicar la real misión de Srila Prabhupada. Sí, sí. Bueno, empezamos con un punto obvio, que Prabhupada vino a este mundo como instrumento de Krishna, como servidor de Krishna, para llevar a cabo el plano de Krishna, así de salvar este planeta. O sea, Prabhupada llamaba a su obra, lo llamaba de movimiento, entonces se supone que es algo que se mueve. Y la verdad, si queremos ser honestos, el movimiento no es que siempre se mueve mucho. Se puede ver que el movimiento alcanzó un cierto tamaño, una cierta influencia y se mantiene en ciertos lugares, en otros lugares no tanto, pero no se mueve tanto. Prabhupada, no sé, yo fui muy afortunado porque Prabhupada confiaba de alguna manera en mi inteligencia, así que a mi madre, una vez mi madre fue a ver a Prabhupada en Los Ángeles y la primera cosa que Prabhupada dijo a mi madre es que tu hijo es muy inteligente. Así que eso lo digo no porque para alabarme, soy ya un poco viejo para eso, pero el punto es que Prabhupada muchas veces quería hablar conmigo, quería decirme cosas, que a veces las mismas cosas que les decía a todos y a veces otras cosas. Y al fin y al cabo, o sea, la conclusión es que Prabhupada tenía un deseo ardente, un sueño, una visión de realmente transformar a este planeta. En la mente de Prabhupada, la misión de ISKCON no era de hacer aquella cosita de siempre. Prabhupada tenía planes mucho más serios de realmente transformar el planeta, porque como sabemos, en cada yuga, en cada etapa del planeta, hay un cierto proceso autorizado que se llama normalmente Yuga Dharma. Y el Yuga Dharma
se supone, se entiende que es el Dharma, es el camino espiritual para la humanidad, no simplemente para los hindús, no simplemente en Occidente para un grupito, los cuates divinos, sino que se supone que es el Yuga Dharma, que es el proceso para el mundo. Sabemos que hubo una explosión, Hare Krishna, como se llama un libro escrito por Hayagriva, uno de los primeros discípulos de Prabhupada, que hizo servicio muy importante, y él escribió un libro llamado La Explosión Hare Krishna Explosion. Pero no sé, no se oyen tantas explosiones hoy en día. Entonces yo estoy haciendo lo que Prabhupada me mandó hacer. Prabhupada, la primera carta que Prabhupada me escribió, contestando a la primera carta que yo le escribí, la primera carta que le escribí a Prabhupada en 69. Wow, algunos añitos atrás. Obviamente yo era muy, muy joven ese entonces. Dios mío, como 2 años. Es un chiste. Pero la primera carta que le escribí a Prabhupada le pregunté si yo debía permanecer en la universidad, que yo estaba en la primera universidad pública casi del mundo, en Berkeley, California. Si debía seguir allá, completar el curso, o si yo debía salir y simplemente, no sé, hacer Sankirtan, hacer otro servicio. Y Prabhupada me escribió diciendo que yo debía completar mi educación porque el deseo de Prabhupada era que yo adquiriera una buena educación y que así para que yo pudiera predicarles a otras personas inteligentes y preparadas. Así que yo, siguiendo esa orden, también una vez Prabhupada me escribió una carta diciendo que tú debes leer mis libros, pero después explicarlos con tus propias palabras. ¿Se oyen? ¿Se oyen? Sí. Entonces, viendo, o sea, si la misión de Prabhupada, si el movimiento de Prabhupada estuviera creciendo en forma astronómica, si el movimiento fuese un movimiento así de gran éxito, y yo personalmente no me metería, porque a mí me encanta escribir libros y gracias a Krishna tengo los recursos necesarios para tener una vida tranquila, sin preocuparme con nada. Pero yo me dediqué a ese proyecto de Krishna West precisamente porque, si podemos ser honestos y no simplemente siempre fingir que está todo bien, que no hay problemas, que obviamente no es verdad. Entonces yo, un momentito, voy a... Yo decidí que no quería vivir en aquella burbuja extática en que estamos siempre bien y como esa imagen que tratamos de proyectar al público, como en los eventos de ISKCON 50, que todos nosotros somos siempre felices y leyendo aquellas revistas uno pensaría que casi tomamos el mundo. Pero yo viendo por lo menos en este pobre país, los Estados Unidos, bueno, un país de gran prestigio, ya que ahora tenemos un verdadero bárbaro como presidente,
del país, que es un gran prestigio. Pero viendo que en este pobre país, que el movimiento entre los americanos, entre las personas que Prabhupada quería traer, la cosa no está aconteciendo realmente. Prabhupada dejó muy claro, muy claro, como comprobé este año en mi ofrenda de Vyas Puja. Prabhupada dejó muy claro que en cada país, puede que sea Ecuador, los Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, que Prabhupada quería traer a la gente local y no solo a los hindús, que claro que ellos también, pero tenemos que establecer un movimiento muy fuerte en cada país. Y eso simplemente no está sucediendo ya por 30 años o más. Realmente más de un tercio de siglo. Entonces, aprovechando toda la experiencia que he tenido como un líder, uno de los líderes más importantes por décadas de ISKCON, y los estudios que hice sobre la historia de las religiones, la ciencia social, o sea, la historia Vaishnava, las escrituras en su lengua original. Estudiando todo, yo me dediqué a tratar de entender cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Porque el movimiento no crece en la medida que nos gustaría. ¿Cuál es el problema? Y saqué mis conclusiones. Y basándome en esas conclusiones que yo creo son racionales, objetivas y confirmadas por las fuentes espirituales y materiales. Yo lancé este proyecto que se llama Krishna West. Porque lo que a mí me atrajo desde el inicio a la misión de Prabhupada era la posibilidad de realmente entender, estudiar, comprender y practicar y divulgar una ciencia espiritual. Para decir la verdad, yo no buscaba una otra religión. De hecho, yo nací con una religión, digamos, de mis padres y de mis antepasados. Yo, así como religión, estaba bien. Yo no tenía problema. Yo no buscaba una religión, yo buscaba una ciencia espiritual. Es eso que faltaba en mi vida, una ciencia espiritual. Y eso es todavía lo que me atrae, lo que me inspira, no así de indianizarme, no de volverme así un tipo de hindú Vaishnava, de adoptar otra, en español sería etnia. ¿Por qué? ¿Y por qué? Yo estoy completamente confortable. Yo soy de California y está bien. Yo era muy feliz. Desde niño yo era muy feliz. Y así que, pero lo que busco, lo que falta es una ciencia espiritual. Una ciencia espiritual. Y eso es Krishna West. Tratando de, digamos, enfocarnos, concentrarnos en la parte científica de la conciencia de Krishna, porque la ciencia, en general, la ciencia no es sectaria. No existe una ciencia hindú, no existe una ciencia cristiana, una ciencia, solo existe ciencia. La ciencia, si es realmente ciencia, es universal. Por ejemplo, la física, que es un ramo de la ciencia, no hay una, digamos, la física ecuatoriana, la física americana, la física argentina, la física francesa. Eso es absurdo, simplemente hay la física. Y así queremos promover, entender, enseñar una ciencia espiritual. Bueno, eso es Krishna West. Y
Tal vez puedo dejar tiempo si ustedes tienen cualquier pregunta y si tienen buen crédito. Eso fue un chiste. Entonces, eso es agua pura. Si tienen cualquier pregunta sobre lo que hacemos. Bueno, vaya. Su Santidad, tengo una pregunta. ¿Cuál sería el temor? Perdón, ¿cuál sería el temor de la parte ortodoxa de ISKCON Sí. en abrir un poco, ¿no? Como decir, el abanico, mostrar otra cara, la parte más científica, como usted dice? ¿Cuál es el temor que hay? Porque se siente que hay una especie de, por así decirlo, otro bando, ¿no? En varios países no hay ese temor. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos varios programas, en Inglaterra, hasta en Francia, en Alemania, en Italia, y también en el país más importante del mundo, Argentina. Y en Australia, en muchos países, y los líderes no se espantan, no desmayan, no nos atacan, así que Prabhupada nos dio una ciencia espiritual, pero ni todos son científicos espirituales. Y aquellos que tienen miedo de Krishna West, el único motivo posible sería, yo creo, ignorancia. Porque estamos siguiendo estrictamente a Prabhupada. El hecho de que dentro de instituciones religiosas hay personas que temen cualquier cosa que parezca mismo superficialmente diferente, y eso es una historia muy vieja. Una historia muy vieja. Así que sí. Los devotos, incluso los líderes que toman el tiempo de entender lo que realmente hacemos, no tienen problemas con eso. Y otro problema, porque queremos, como se dice, mantener a Prabhupada en el centro de ISKCON. Pero yo quiero mantener a todo Prabhupada en el centro de ISKCON, no un Prabhupada filtrado, un Prabhupada así parcial. Todo lo que nosotros hacemos, Prabhupada no solamente aprobó, sino que imploró que hiciéramos. Y yo he publicado varios ensayos en que cito página tras página de las palabras de Prabhupada. Y honestamente hay devotos en este movimiento, hay líderes que ni conocen que Prabhupada lo dijo. No es solamente una falta de conocimiento de la ciencia social, de la historia de las religiones, del hecho de que estamos, la idea de culturalmente colonizar al mundo con cultura indiana, que esa cultura en la parte externa viene tanto de los musulmanes como de los hindúes, como la ropa, la cocina, la música, y pensar que con esa cultura indiana, digamos, hindú musulmana, que podemos colonizar al mundo, y con el requisito que si uno no se rinde a la cultura de India, la cultura externa. Aquí no hablo de la ciencia espiritual, hablo de la parte externa, superficial, la parte que según los acharyas y las escrituras es simplemente superficial y variable, cambiable. Entonces, por ejemplo, en el Néctar de la Devoción, en el capítulo 6,
Rupa Goswami da una lista de principios básicos, fundamentales de Bhakti Yoga que no se puede cambiar. Y otros principios que no son básicos. Y todo eso como ropa indiana, cocina indiana, música estilo indiano, simplemente no se encuentra en la lista. O sea, ninguna escritura, ningún gran acharya dijo que esas cosas externas, la etnia indiana, que es una parte fundamental de Bhakti Yoga. Infelizmente hay devotos, y estoy hablando la verdad, porque si no, ¿qué vamos a hablar? ¿La no verdad? La verdad es que todavía hay devotos que creen que una etnia indiana compuesta de muchos elementos musulmanes, que esa etnia indiana es la cultura del mundo espiritual en todo sentido, que es una necesidad no negociable para practicar seriamente la conciencia de Krishna, que uno tiene que ser indiano. Inclusive hay un líder del movimiento importante que recientemente se le preguntó por qué usamos ropa indiana y él dijo, y estaba hablando en un país occidental porque somos indianos. Entonces, y los devotos hacen Festival de la India. Prabhupada dijo millares de veces que nosotros no somos indianos, que no queremos saber de eso. Ciencia espiritual. Por ejemplo, la ciencia espiritual que Krishna enseña en Bhagavad Gita es muy sencilla. Que debes vivir en bondad y ofrecer esa vida bondadosa a Krishna. En el acto, en el proceso de ofrecer la bondad a Krishna, la bondad material se espiritualiza, se vuelve bondad purificada y es la plataforma espiritual. Es muy sencilla. Una vida bondadosa ofrecida a Krishna. Eso es la ciencia. No una vida indiana ofrecida a Krishna. Una vida de bondad, Satvaguna. ¿No sería tal vez un temor de perder una cierta identificación? O sea, yo creo que esa identificación es problemática. Yo quiero identificarme con Krishna. Yo quiero identificarme con Prabhupada. Y la verdad, quiero identificarme con las almas condicionadas. Porque eso es el significado de la palabra compasión. Con significa con. Punto. Y pasión es un sentido antiguo de la palabra que significa sentir, como sufrir, como la pasión de Cristo. Entonces, compasión literalmente significa de sentir lo que los otros sienten. O sea, empatía profunda. El primer principio de la psicología social es que la gente se siente bien con personas que son como ellas. ¿Por qué? Por ejemplo, en Miami, en la ciudad de Miami o Los Ángeles o Nueva York, hay colonias latinas, hay colonias, digamos, africanas, hay colonias de Filipinas, hay colonias de japonés. ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir con otra gente como ella. Por ejemplo, porque ustedes están en Guayaquil, ¿verdad? Sí. Es verdad que en Guayaquil hay colonias para personas de diferentes niveles económicos. ¿Eso es cierto? Como en toda ciudad del mundo, que hay colonias para personas con diferentes niveles culturales. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estar con personas que son como ellos. Ese es el primer principio de la psicología social. Entonces nosotros identificándonos con algo primero superficial. Yo creo que uno que se identifica con su ropa y se dice practicante espiritual, tiene problemas. ¿Cómo es posible que nuestro mensaje al mundo es que no eres el cuerpo, pero eres tu ropa?
Porque el verbo español, identificarse, literalmente significa hacer de algo parte de su identidad. ¿Cómo podemos hacer ropa una parte de nuestra identidad cuando somos almas eternas? Honestamente, yo creo que ningún movimiento en el mundo predica tanto como nosotros, que no somos el cuerpo, y tal vez ningún movimiento está tan preocupado con tu cuerpo. Y claro que en ciertos lugares ni consideres una devota, sí, eres el cuerpo. Los karmis no son tan idiotas, no es que no se dan cuenta de esas cosas. Eso de Mataji, yo creo que el origen de eso, primero que no es védico, el primer punto. Porque tú puedes simplemente leer el Bhagavatam y contar cuántas veces un hombre llama a una mujer que no es su madre, madre. O la forma hindi, ni siquiera sánscrito, Mataji. Una costumbre que Prabhupada no usaba. Y completo con supersticiones hindúes, como por ejemplo, que si dices el nombre de una mujer, no sé, tu cuerpo será cortado en 1000 pedazos, no sé, o sea, todos los... En el Bhagavatam, la verdad es que los hombres no dicen madre a las mujeres. Solo en el caso que una mujer sea la madre. O por ejemplo, llamamos, simplemente no es una costumbre védica. Y también es una costumbre basada en un concepto que para mí es problemático, de que la única posibilidad de mantener castidad entre hombres y mujeres es de siempre así, siempre mostrar el peligro de incesto. Primero que ese como psicología de amenazar a los lujuriosos con incesto, primero que no ha sido un obstáculo, porque un hombre lujurioso un día llama a una mujer madre y el próximo día con muchísimo gusto la lleva, solo Dios sabe dónde. Y claro que su madre no, ojalá, pero... Entonces, esa amenaza de incesto, primero que no es efectivo. Y segundo, que para mí es medio extraño. Porque la verdad es que ustedes no son mis madres. Y no es que por eso estoy en peligro hablando con ustedes. Así que hay tantas costumbres hindú que para mí no... ¿Cómo se dice en español? Ni suena ni truena. Sí. Entonces, sí, yo quiero una ciencia espiritual, yo no veo ninguna necesidad de volverme hindú o indiano. Los respeto, pero yo nací en California. Y tanto en California como en la India, hay elementos culturales, ropa, comida, todo, que están en bondad, pasión e ignorancia. Y en la India también, por ejemplo, India tiene el, ¿cómo se dice en español? Índice. Creo que... en español tal vez, déjeme ver un momentito. No. Índice. Sí. El índice más elevado casi del mundo de abuso de menores.
Personalmente, yo creo que una fuente de esa tragedia, de ese desastre cultural, es un sistema social demasiado jerárquico. Demasiado jerárquico. Como se dice, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe. Entonces podemos ver que el país que tiene la, ¿cómo se llama? Jerarquía social más, en español, escarpado, la jerarquía más Remarcada, acentuada. sí, que hay el mayor índice de abuso. Lo que en la cultura que da más poder de una clase social sobre otra, mismo, por ejemplo, padres sobre los niños, que la cultura que da más poder entre diferentes clases sociales tiene más abuso. Así que yo creo que es el momento de hacer una cosa súper radical y revolucionaria, y eso es pensar. Porque Prabhupada dijo, hay una carta que Prabhupada escribió que es muy famosa, que Prabhupada dijo que el propósito de ISKCON es de entrenar los devotos de tal manera que sean independientemente inteligentes. O sea, el propósito de ISKCON no es de crear una sociedad de shudras, que no saben pensar, que no deben pensar, que simplemente obedecen y se caen la boca. Claro que se puede ir al otro extremo. Tampoco queremos, digamos, anarquía. Tampoco queremos una falta de respeto, una falta de cortesía, una falta de consideración por los que realmente son más elevados o mismo el contrato social, se puede decir, que existe en ISKCON, que ciertos devotos son líderes o gurús y hay una cierta etiqueta, protocolo, que no se puede simplemente atacar. O sea, queremos ser cultos, queremos ser civilizados. Hay una jerarquía, digamos, legítima en cada sociedad. Al mismo tiempo, dentro de los parámetros que Prabhupada mismo nos dio, parámetros filosóficos, parámetros culturales, debemos pensar. Y tenemos que pensar, tenemos que ver la India y ver que la India tiene una cultura que tiene una jerarquía empinada, una jerarquía empinada, y que también tiene el mayor índice de abuso de menores, y también tal vez tiene el mayor índice de abuso a los pobres. Y tenemos que preguntarnos hasta qué punto, si es verdad o no, o si es así, hasta qué punto estamos importando en nombre de cultura védica también algunas tendencias tóxicas. En nombre de cultura védica, o sea, obviamente muchas cosas que hacemos son realmente cultura védica, como la práctica de Bhakti Yoga, el sistema de Varnashram, todo eso es completamente védico. O sea, otra vez, no voy al otro extremo, yo no soy anarquista. Al mismo tiempo, yo creo que ya es tiempo, ya es la hora de ser inteligente, una sociedad brahmínica, no de shudras. Debemos pensar, estudiar, analizar y cuáles elementos de nuestra identidad son eternos, cuáles elementos son realmente espirituales y cuáles son simplemente el resultado de la tendencia humana, psicológica, universal de identificar cosas materiales
como partes esenciales de una ciencia espiritual. Como los cristianos, porque yo vi que en la India hay hindús que se convirtieron en cristianos y se sienten más cristianos cuando usan ropa occidental. Los budistas se sienten más budistas, más conectados a Buda cuando usan ropa tradicional de Tibet o algo así. Y los judíos, que es un caso bastante marcado, que hubo un tipo de renacimiento de la ortodoxia judía en Polonia, tal vez hace 400 años o 350, lo que fuera. Entonces, esa ropa de Polonia de hace 300 años o lo que sea, esa ropa negra y los sombreros así, es simplemente ropa de Polonia, de ropa oriental, algunos siglos atrás, y por eso ahora es el único, y los judíos ortodoxos, o muchos de ellos, se sienten más judíos y más ortodoxos con esa ropa. Y los devotos con su ropa indiana. Entonces, por eso cuando ustedes dicen que los devotos se identifican, bueno, eso para mí, eso me hace pensar. Yo quiero identificarme con mi alma, o conmigo, el alma, con Prabhupada, con Krishna. Identificarme con ropa indiana, por ejemplo, la kurta. La camisa es musulmana, la palabra kurta es una palabra musulmana. Entonces, un trascendentalista que predica que no somos el cuerpo, pero se identifica con ropa musulmana. Eso para mí es por lo menos un poquitito irónico. Y hay otro concepto de que debemos vestirnos como Dios, que Krishna usa un dote. Claro que las mujeres se visten como Radharani en ese concepto un poco imaginario. Pero si quisiéramos, por ejemplo, los hombres, si quisiéramos vestirnos como sannyasis, ¿por qué no vestirnos como Chaitanya Mahaprabhu? Si yo quisiera vestirme como Krishna, sería Krishna en esta era de Kali. ¿Por qué vestirme como Krishna en otra yuga si Krishna apareció en esta yuga? Pero Prabhupada, siendo sannyasi, y Bhaktisiddhanta rechazaron la ropa del señor Chaitanya. Porque la ropa que el señor Chaitanya usaba era ropa simplemente que se integraba con la cultura en que él apareció. No porque era ropa eterna, pero simplemente él hacía lo mismo, o yo hago lo mismo que él hacía. Chaitanya Mahaprabhu se integraba en su sociedad. Y yo hago lo mismo. Y Prabhupada y Bhaktisiddhanta no usaban la ropa del señor Chaitanya, mismo siendo sannyasis, porque eso no se integraba en su sociedad. Así que, bueno, hay que pensar. Yo tengo una pregunta. Una vez yo he leído muy poco acerca de Krishna West, pero quería tomar la oportunidad, si usted me puede explicar en pocas palabras, aparte de la diferencia de atuendo o digamos así, tomar la parte cultural de la India. ¿Qué es esto específicamente que usted está diciendo? Ciencia espiritual, porque lo que más me atrajo a mí cuando conocí a los devotos fue justamente eso, un proceso que día a día puedo practicar y que veo la diferencia. Y que no depende de mi ropa ni nada, pero al mismo tiempo es como una opción si yo quiero usar hindú, o quiero usar jeans, o quiero usar vestido, o lo que yo quiera. Bueno, primero que Krishna da un criterio.
O sea, no estamos hablando de hacer cualquier cosa, vestir cualquier cosa. Krishna da un criterio. El criterio no es indiano, el criterio es bondad. Por ejemplo, el hecho de que cuando uno va a una casa de Dios, que hay que vestirse con por lo menos un poquito de formalidad, uno tiene que vestirse bien, uno tiene que tomar baño, uno tiene que... Yo no aprendí eso de Prabhupada, aprendí de mi madre. Porque cuando yo era niño y cuando íbamos al santuario donde adorábamos según la religión de mi familia, nos vestíamos muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a la casa de Dios. Así que hay una diferencia entre un detalle étnico y un principio cultural. Usar ropa indiana es simplemente una etnia. Pero vestirse bien, mostrando respeto, mostrando seriedad, mostrando que entiendes que estás entrando en la casa de Dios, que es serio, es importante. Eso es cultura. Eso no es étnico. Eso no es étnico, eso es cultural. Así que Krishna da el criterio de bondad. Eso significa ropa limpia, ropa decente, ropa apropiada. Obviamente entrar en el templo de Krishna con ropa muy informal sería una falta de cultura. Sobre la práctica espiritual, es lo mismo. Porque Prabhupada nos dio una ciencia espiritual. Yo no digo que yo tengo que crear una ciencia. Prabhupada nos dio una ciencia espiritual. Cantamos japa, hacemos kirtan, estudiamos las escrituras sagradas, seguimos los principios, ofrecemos comida a Krishna. Estudiamos las escrituras. O sea que es la ciencia que Prabhupada nos dio. Es exactamente la misma ciencia. Justamente esa es la pregunta, de si, por ejemplo, estamos adorando a la deidad. Sí. Entonces a la deidad podemos entrar con jeans y camiseta porque es mi ropa limpia, recién lavada. Y para mí es una ropa que tiene mangas, que no estoy mostrando nada, no tengo nada apretado. ¿Yo puedo entrar a hacer adoración a una deidad instalada así? Con una falda cualquiera que yo quiera, que esté limpia, que no tenga huecos, que esté decente. La adoración a la deidad es la parte más sensible de ISKCON, del movimiento Hare Krishna. Y es por eso que yo, siguiendo una instrucción personal y privada que Prabhupada me dio, yo no me meto ahí. Porque, o sea, filosóficamente, si hay una razón filosófica que uno tiene que usar cierta ropa, no. Pero sería un disturbio demasiado grande. Entonces, por eso ni comento. O sea, con la adoración a las deidades, yo digo que simplemente seguir las normas de ISKCON. Hay ciertas cosas que son para mí son medio, plenamente cómicas. Como por ejemplo, una regla que Prabhupada nunca seguía, de que no se puede entrar en el altar con ropa, ¿cómo se dice? Cosida. Sí, cosida. Que para mí es, primero que Prabhupada nunca siguió eso. Hay muchísimas fotos de Prabhupada instalando y adorando deidades con ropa cosida. La idea de que ropa cosida es contaminada, para mí es simplemente superstición hindú. Para mí no hay nada científico en eso y Prabhupada no lo siguió. Hay cosas, supersticiones, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay brahmanas en este movimiento que cuando cantan Gayatri cubren la mano. ¿Ustedes vieron eso? Sí. Ahora el concepto de que hay seres maléficos dentro del universo que vuelan, que pueden atravesar todo el universo y entrar en tu mano,
y entrar en tu cuerpo sutil, pero primero que Krishna nunca habla de eso, ni el Bhagavatam. Pero esos seres rebotan contra algodón. Pueden atravesar el universo, entrar en el cuerpo sutil, pero rebotan cuando hay algodón, imposible. O que pueden penetrar la mano izquierda, pero no la mano derecha. Para mí esas cosas no tienen nada que ver con ciencia espiritual. El único valor es que es una buena comedia. Y hay tantas fotos de Prabhupada cantando Gayatri, osadamente mostrando su mano. Así que esas supersticiones, esas reglas y más reglas, allí ya es demasiado para mí. Pero Prabhupada me dijo personalmente, privadamente, no meterme con esas cosas de las deidades, porque Prabhupada me dijo que hay servicios más importantes como predicar y difundir conocimiento. ¿Otra cosa? Hare Krishna, Santidad. Gracias por asistir. ¿Ah? Continuamos de verlo. Igualmente. Bueno, tenía dos preguntas. La primera es, ¿cómo podemos desarrollar humildad? Lo que estamos intentando ser devotos entre nosotros, en nuestros relacionamientos, y cómo aquellos que tienen un servicio como el servicio administrativo, servicios importantes en ese ámbito, que tienen como la obligación de ver por las cosas prácticas, que tienen una visión más amplia, tienen una visión, quizás tienen más experiencia, no sé, más capacitados, porque están en ese servicio, o para estar en ese servicio, cómo aquellas personas también pueden desarrollar humildad. Esa es la primera pregunta. Buena pregunta. Yo creo que el único método es de desarrollar verdadero conocimiento. Porque todos nosotros hemos visto demasiado personas que dicen que son humildes, pero no lo son. Entonces no es simplemente hacer un show de humildad, pero cuanto más realmente conocemos a Krishna, cuanto más realmente sabemos que Krishna existe, y que únicamente podemos ser instrumentos de Krishna, como le dice en Bhagavad Gita. Ahí, por ejemplo, si tenemos el servicio de mandar, de decidir, imponer, porque es un servicio, tenemos que recordar siempre a Krishna y que somos apenas instrumentos de Krishna. Es muy interesante porque en Bhagavad Gita, Krishna presenta ciertas jerarquías, por ejemplo, entre guru y discípulo, entre padres e hijos, entre gurus y discípulos, y todo el sistema de Varna. El sistema de Varna es jerárquico, y Krishna dice que yo mismo creé esa jerarquía. Al mismo tiempo, Krishna enfatiza mucho la igualdad, mucho. Por ejemplo, Krishna dice que yo soy igual para con todos, y solo aquel que es igual para con todos puede alcanzar devoción pura.
y que el sabio ve a todas las criaturas con visión igual, que yoga es definido como igualdad. O sea que hay en el libro que publiqué recientemente, Bhagavad Gita, hay toda una sección que Krishna habla mucho de igualdad, de la importancia. Entonces, mira, la jerarquía entre jivas, entre almas, se aplica al cuerpo, en el sentido que los varnas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, son del cuerpo. Por ejemplo, porque tiene cierto cuerpo con cierta inteligencia, o determinación o capacidad, que eres un líder. Pero las almas son iguales. Así que es muy interesante, es un buen test, es una buena prueba, porque en una sociedad que se dice espiritual, pero que enfatiza jerarquía más que igualdad, se ve que en nombre de cultura espiritual están ven más el cuerpo que el alma. Es interesante que yo soy, dentro de ISKCON, soy un gurú. Es una forma honesta, ¿verdad?, de ganarse la vida. Entonces, sí, yo soy un líder en ISKCON, pero yo puedo decir honestamente, no por hacer un show, que yo no me veo como superior a mis discípulos. Veo que sí, tengo una posición, tengo un servicio de ser líder, pero veo que todos somos almas. Yo creo que la cualificación, si yo soy cualificado de ser un guru, sannyasi o lo que sea, si yo soy cualificado, debe ser en la medida en que yo sé que no soy mejor que tú. Que claro que en un sentido yo tengo un cierto puesto, tú tienes una cierta posición. Sí, eso es real. Y tal vez no eterno, pero es real ahora en servicio a Krishna. Pero la primera cualificación de un líder espiritual es de no creerse mejor. Inclusive, cuanto más no me creo superior, cuanto más yo veo la igualdad de todos nosotros, más yo soy genuino como líder espiritual. Porque si no, por ejemplo, si a uno le gusta mucho comer y entra en movimiento, hay oportunidades fabulosas de, ¿cómo se llama en español? Sería glotonería. ¿Entienden esa palabra? Sí. Sí. Las oportunidades de glotonería en ISKCON son fabulosas, casi sin igual. Porque no importa, a pesar de lo que podamos o no podemos hacer, sin duda sabemos comer. O por ejemplo, si uno tiene, digamos, un deseo, una tendencia a enseñorearse, ISKCON es un buen lugar. Porque ¿dónde puedes encontrar el poder absoluto que uno cree tener? En ISKCON. De representar a Dios, que Dios habla a través de mí. Cuando yo te digo que tienes que limpiar aquí, o que puedes o no puedes, o debes hacer no sé qué, Dios mismo, el Todopoderoso, habla a través de mí. Así que mis palabras son todopoderosas. Es muy interesante porque yo no estoy negando el hecho que Dios puede ser representado. De hecho, yo creo que todos nosotros en diferentes momentos legítimamente representan a Krishna. Estoy diciendo otra cosa, que si un devoto todavía tiene el deseo de enseñorearse, las oportunidades en ISKCON son fantásticas. Y eso es el peligro. Claro que si tú puedes ejercer poder, si tú puedes ser un líder,
y recordar a Krishna, recordar que somos instrumentos de Krishna. Tu servicio es glorioso, tu servicio de líder es glorioso, es valioso. Pero tenemos que, no debemos dejarnos seducir por esa tendencia. Por ejemplo, cuando uno está en un movimiento en que los hombres escuchan y creen que son superiores a las mujeres, que realmente no es verdad. Pero cuando lo creen y se casan, hay mucho peligro de abuso. Así que el truco es, como se dice, el truco es de recordar a nuestra propia alma y recordar que al nivel del alma nosotros no somos superiores, todos somos iguales, y que si superficialmente estoy en una posición superior, es simplemente algo ahora externo, pero eternamente todos nosotros somos iguales, y la meta de todo lo que hacemos es precisamente de alcanzar lo eterno. ¿Entiendes? ¿Cómo te llamas? La devota que hizo la pregunta. ¿Ah? Nileshwari Nandini, querida. ¿De nuevo? Nileshwari Nandini, de vida. Ishwari Nandini, la primera parte. Nileshwari. Oh, Lileshwari, sí. Nombre de lujo. ¿De qué? Es un nombre de lujo. De lujo. ¿Por qué? Porque sí, es rico el nombre. Entonces, creo que contesté, ¿verdad? La pregunta. Sí. También, por ejemplo, ¿qué ocurre si un devoto, porque uno nunca sabe cuándo, de repente a una persona le dan un servicio de administración? Entonces, si su maestro espiritual le da un servicio de administración, ¿qué ocurre si, por ejemplo, todos pensamos que por ejercer la orden de nuestro maestro espiritual vamos a liberarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en el transcurso del camino de ese servicio, cuando uno tiene la responsabilidad de guiar las vidas espirituales de muchas personas que se acercan a la conciencia de Krishna, ¿qué ocurre si nosotros no logramos actuar de la manera correcta y somos conscientes de eso? Porque tal vez hay algunos casos que quizás eso ocurre por poco tiempo, pero hay otros casos que eso ocurre por mucho tiempo, nos pasan años. Sí, pues, sobre la orden del guru. La pregunta es, cuando uno es consciente de esa situación que uno no está actuando de una manera correcta. No, pero quiero explicar algo. Sí. Que primero que Guru Mukha Padma Vakya Chite Te Kori Aikya, como sabemos, el guru tiene responsabilidad de dar buenas órdenes, de no actuar incorrectamente, porque el guru primero que tiene que conocer a Bhagavad Gita, obviamente. Y en Bhagavad Gita, Krishna enfatiza una y otra vez que tu deber nace de tu naturaleza. El concepto de que es egoísta o maya de tener una naturaleza. Que si yo fuera rendido, que yo no tendría una naturaleza personal, yo sería simplemente dispuesto a hacer cualquier cosa. Eso no es lo que Krishna enseña. Eso no es la enseñanza de Krishna en Bhagavad Gita. Eso no es rendición. Krishna enfatiza una y otra vez que tu deber nace de tu naturaleza.
Claro que hay deberes especiales si hay fuego en la casa y el gurú dice apaga el fuego. No, no es mi naturaleza, no soy bombero de naturaleza. No, claro que hay, obviamente hay ocasiones, hay eventos, por ejemplo en Bhagavatam, cuando Yudhishthira Maharaj llevó a cabo el Rajasuya, todo el mundo hizo un servicio que no era normal, solo para una ocasión especial. Pero como tu carrera, tu vocación, es el deber del gurú estudiar, hablar contigo y averiguar con inteligencia, con madurez, no adivinar. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu naturaleza? No es que el gurú, por ser gurú, tiene poderes místicos y no necesita estudiar, no necesita averiguar, que por ejemplo, que si tengo un discípulo, no hace falta conocerlo, no hace falta hablar con él, que simplemente por ser gurú, yo sé, no, eso es imaginación. Prabhupada dijo que no es, o sea, es un concepto del gurú, del gurú como mago. Claro que un gurú debe ser una persona madura, pero yo hablo con mis discípulos. Si yo, por ejemplo, si te voy a dar consejo a ti, yo tengo que saber cuál es tu naturaleza, quién eres tú, cuáles son tus sueños, qué es lo que te inspira. Y ayudarte a separar lo que te gusta de lo que realmente tienes que hacer porque es tu naturaleza. No simplemente un hobby o algo, sí me gusta hacer eso. Hay tantas cosas que nos gustan hacer. Pero ¿cuál es tu verdadera vocación? Que naciste para hacer eso. Y eso se averigua no por magia, sino que por conversación, con paciencia, con inteligencia, escuchando. Como si, por ejemplo, si yo no escucho a mis discípulos, ¿cómo puedo? Yo no soy mago, yo soy un gurú. Y es por eso que, o sea, si queremos hablar la verdad, la conclusión no es que no se debe obedecer al gurú, no es lo que quiero decir. Pero yo he visto muchas vidas arruinadas o por lo menos dañadas porque el gurú se creía mago o creía que sabía sin saber. Porque si todo el mundo, yo no estoy criticando ningún gurú, nada, pero la relación es recíproca. Porque se trata, está bien hacer un servicio, hacer otro servicio, pero en última instancia, ¿cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu vocación? Eso es el espíritu de Varnashram. Porque Varna significa básicamente una carrera. Así que no debemos predicar o pensar que un devoto rendido no tiene una naturaleza, que tener una vocación, tener tendencia significa que no eres pura, que no estás rendida. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Krishna dice en Bhagavad Gita 3.33, que mismo un alma iluminada tiene su naturaleza y debe seguir su naturaleza. ¿Entiendes? Sí. Y bueno, por ejemplo, en el caso de que quizás la persona no se siente capacitada, pero el maestro espiritual está dando ese servicio, quizás porque es un maestro espiritual de una cualidad. No estoy... ¿Tienes que hablar un poco más fuerte? En el caso en que, por ejemplo, quizás el devoto no se siente cualificado, pero el maestro espiritual está dando esa instrucción porque el maestro espiritual ve una cualificación en el devoto.
Mi pregunta es si el devoto igual se libera por seguir la instrucción, aunque ocurran, que quizás no está pudiendo ayudar a la gente, a las almas que están acudiendo. ¿Entiendes? Si el guru da una instrucción y el discípulo no se siente cualificado, esa es la pregunta, ¿verdad? Si, por ejemplo, el guru da la instrucción de que una persona haga un devoto haga un servicio administrativo, aunque el devoto no se sienta cualificado. Pero depende. Uno debe por lo menos tratar de seguir. Y uno debe, ¿cómo se llama? Monitorear su propia situación. Porque si el guru cree que sí lo puedes hacer, debes tratar de hacerlo y ver si funciona o si realmente eso es, tú eres esa persona, que tú tienes eso, y uno debe también reportar, uno tiene que explicar al guru que sí, lo estoy tratando sinceramente de hacerlo y sucede eso y lo otro y hay que ver. Porque Prabhupada mismo puso a muchos devotos en muchas posiciones y a veces funcionó y muchas veces no. Y muchas veces no. Porque, a veces, por ejemplo, Prabhupada a mí me llamó en 74 y me preguntó si yo podía ser GBC de América Latina, de 30 países. Y yo dije, bueno, que sí, si eso es su deseo, Prabhupada. Y fue un éxito, más o menos. Pero yo nunca había pensado en hacer un servicio así. Pero cuando Prabhupada me pidió, yo sentía en el corazón que, bueno, sí, voy a tratar de hacerlo. Me voy a lanzar. Voy a tratar de hacerlo. Y me resultó. Y por eso, si el guru cree que puedes hacerlo, el guru, tanto el guru como el discípulo, deben entender que vamos a ver, vamos a tratar, porque el guru no es Dios. Krishna sabe todo, Krishna es omnisciente. Prabhupada una vez, un discípulo de Prabhupada, le preguntó si por ser un devoto puro, si era omnisciente, infalible en los asuntos de este mundo. Y Prabhupada dijo que era una pregunta ridícula, que claro que no, que yo no soy Dios. Ningún guru es materialmente infalible. Ningún guru es materialmente omnisciente. Por eso es un honor que el guru te ve buenas cualidades. Eso es un honor. Eso muestra que sí, que has complacido, impresionado al guru, que es algo muy positivo. Y si te pide hacer algo que no tienes confianza, bueno, puedes tratar y después monitorear y hablar con el guru y ver. Y es posible que resulte, es posible que no resulte. O sea, tenemos que ser realistas. Pero si puedes crecer y si puedes alcanzar así, y si es natural por ti y te sientes bien, te sientes no así muriéndote de estrés o completamente perdiendo la cordura, o que, ¿entiendes? Porque el guru depende de, en español sería, un momentito, feedback. Qué traducción absurda. Es una feedback. ¿Cómo dicen ustedes feedback? Retroalimentación. ¿Ah? Retroalimentación. Bueno, retroalimentación, está bien. O sea, yo dependo de mis discípulos. Si yo le digo a un discípulo que haga tal servicio y el discípulo simplemente no consigue hacerlo, y no me dice, porque no quiere, no, que el guru dijo. Yo dependo de los discípulos en el sentido, ellos tienen que informarme, ellos tienen que explicar si les va bien, si no les va bien, qué les pasa.
¿Cómo puedo yo ejecutar mi servicio bien si no tengo informaciones adecuadas? ¿Entiendes? Sí. Así que servicio devocional no es una película de Harry Potter que sí, tenemos que ser prácticos y tu gurú, todos los gurús dependen de eso, realimentación, retroalimentación, dependen de las informaciones del discípulo. Si no, ¿cómo podemos ejecutar bien nuestro servicio? Gracias. Su Santidad, en la línea del planteamiento anterior, ¿qué pasa cuando ese devoto está, por ejemplo, como en el caso se lo presentaba, administrando las vidas de los demás por disposición de su gurú, su maestro espiritual, no lo cumple bien y más bien eso va en deterioro de la salud espiritual de devotos o de las personas que tratan de acercarse al Sí, movimiento? primero yo creo que tenemos algo, creo que un poco peligroso en ISKCON. Y eso es una cultura en la cual la administración nunca se puede, la palabra en español sería, evaluar objetivamente o decir que eso no fue bien hecho, porque porque el administrador es representante del guru, de Krishna, si se dice que eso no fue bien hecho, que uno está criticando, ofendiendo a todo, y, o sea, podemos observar en el mundo que en los países, en las sociedades donde no se permite evaluar o criticar a la administración, siempre hay mala administración, hay corrupción, hay problemas. Otra vez, no vamos al otro extremo de criticar, de insultar, de ofender. Queremos una cultura también de respeto, de consideración, de buenos modales. Pero al mismo tiempo, los líderes deben sentir la necesidad de complacer a quienes están administrando. Hay casi una plaga sí, es importante tener una cultura que es respetuosa, que no es bárbara y siempre criticando, pero al mismo tiempo, aunque los líderes no se creen que nadie puede criticarme, nadie puede decir nada, que si no te gusta lo que yo hago, ofendes a Krishna, al Guru, eso es absurdo. Por ejemplo, si yo soy GBC, que ahora me están pidiendo algunos GBCs que vuelva, pero si yo soy GBC, como GBC, yo no soy un guru. Eso es otro sombrero, como se dice. Eso es otra cosa. Como Prabhupada dijo claramente en su último testamento, que el GBC es el cuerpo, la autoridad máxima administrativa. Entonces, si yo soy GBC, que era por 30 años, si yo soy GBC, como GBC soy administrador. Yo no puedo mezclar y decir que, bueno, estoy administrando, pero soy un guru, así que como no se puede criticar al guru, nadie puede decirme nada sobre mi administración. Eso es una mezcla muy peligrosa de funciones. No se debe, como en español sería, sacralizar la administración. No se debe sacralizar administración, porque administración es siempre imperfecta, siempre se puede mejorar. Así que cuando administración se vuelve algo sagrado que no se puede tocar,
que no se puede hablar, no se puede reclamar, no se puede hacer nada, el único resultado posible es mala administración. Y como digo, no quiero ir al otro extremo. El otro extremo es simplemente ser inculto, de criticar demasiado, de criticar en una forma no sin buenos modales, o con malicia, o con envidia. O sea, tenemos que evitar los extremos, tenemos que ser damas y caballeros, tenemos que apreciar los devotos que administran, pero al mismo tiempo no se puede sacralizar administración y ponerla más allá de cualquier crítica o análisis. ¿Entiendes? Sí, sí. Bueno, Sí, tal sí, vez está más. claro. ¿Ah? Solo un detalle adicional. O sea, en el caso de que ese discípulo que está administrando toda la vida se haya apegado a la instrucción de su guru, podemos decir que consigue el éxito en la vida espiritual por haberse apegado a esa instrucción, a pesar de que durante años Primero, no lo haya sí, realizado bien. primero, está bien entendido. Para buen entendedor, primer punto es que uno no puede simplemente apegarse a la orden del guru, sino uno debe apegarse a ejecutar bien la orden del guru. Y si los devotos no están satisfechos, uno no está ejecutando bien la orden del guru. Así que uno se apega a llevar a cabo bien la instrucción del guru. Y no llevar a cabo mal. Bueno, lo llevo a cabo mal, pero no importa. Sí importa. Importa servir bien al guru y no mal. Así que un líder que tiene una tendencia marcada a frustrar a los demás debe tener la cordura de preguntar cómo puedo hacer mi servicio mejor. No es el deseo de ningún guru auténtico que un líder, ¿cómo se dice?, se imponga o que crea problemas para los demás. Eso no es el deseo del guru. El guru pide a un discípulo que administre para eliminar los problemas, no para crearlos. Para que los de otros sean felices, no para que sean frustrados. Y si uno que dice que, bueno, soy líder porque el guru me pidió, pero no se importa con la felicidad de los demás, no me convenzo. No me convenzo que el motivo es simplemente obedecer al guru. Porque si uno realmente está avanzando en la conciencia de Krishna, uno se preocupa con la felicidad de los demás. Toda esta misión de ISKCON es para traer felicidad al mundo. Y si los mismos devotos no son felices con el líder y el líder no se importa con su infelicidad, ¿cómo podemos llamar a eso avance espiritual? Un líder que realmente se siente servidor de los devotos, eso es espiritual. Que los respeta, que quiere saber, un verdadero líder quiere saber qué puedo hacer para que tú seas feliz y fuerte en la conciencia de Krishna. Eso es lo que pregunta un líder. Serio. ¿Qué puedo hacer para que tú seas feliz en la conciencia de Krishna? Y claro, la respuesta debe ser razonable. Bueno, está bien. Ya es poco tarde aquí en Inglaterra.
Quisiera hacerle dos preguntas. Quisiera hacerle sobre ¿Ah? ¿Se cortó? Ah, se cortó. Vamos a ver si conseguimos. Hare Krishna. Hare Krishna. So, tenemos problemas ahí en Ecuador, así que tal vez vamos a terminar. Hare Krishna. Estamos tratando de solucionar, ya volvemos con la computadora. ¡Haribol! Estamos tratando de solucionar esto. Bueno, de todos modos. Estamos tratando de solucionar Sí. que se cortó la luz. Estamos en nuestra casa y bueno, Entonces, pero ya estamos. Hay un devoto que quiere hacer una pregunta, sí. pero ya mismo estamos conectando. ¿Tienes otra pregunta? Disculpe, por favor. ¿Cuál es la pregunta? Yo no soy buena con la tecnología, así que no sé cómo. Problemas técnicos en Ecuador. Sí. Entonces, la última pregunta. ahora sí. Dos preguntas cortas y concretas. La primera es, ¿se puede tener vida espiritual saludable más allá del templo, de la estructura de un templo? Y dos, si uno siente que el templo le ha hecho mucho, en mi caso particular estoy hablando, la estructura del templo y cuando vivía ahí me hizo mucho daño, ¿cómo puedo hacer para sanar eso? Prabhupada nunca vivía en un templo. Prabhupada era un grihasta que siempre vivía en su casa. O sea, el templo obviamente es importante, es valioso, pero sí, yo no vivo en un templo. O sea, si uno vive en un templo, está bien, es algo muy positivo. Los templos son importantes, pero simplemente son parte de ISKCON. Uno debe vivir donde puede vivir mejor, en conciencia de Krishna. La idea de que los devotos serios están en el templo y los menos serios están fuera, no, eso no es nuestra filosofía, ni es lo que Prabhupada enseñó. Uno depende. Hay devotos que viven mejor en el templo, hay devotos que viven mejor fuera. Depende. O sea, todos queremos colaborar, queremos trabajar juntos, queremos ayudarnos. Somos una misión, somos una familia espiritual, pero físicamente vivir en un templo sí te conviene, y si no, fuera. ¿Otra pregunta? Una última pregunta. Yo quería saber quería que cuál es la diferencia entre el programa de Krishna West, Bhakti Diksha y también la diferencia con los programas puentes. Porque Krishna West no es un puente. El problema con los programas puente es que al otro lado del puente pocas personas, o sea, porque las personas cruzan puentes, porque quieren llegar al otro lado. Pero si el otro lado no es algo que es
que ellos quieran, no crucen el puente. Mi propuesta es que tú puedes practicar Bhakti Yoga, el programa de Prabhupada, exactamente el mismo programa de Prabhupada, dentro de la misión de Prabhupada, para el resto de tu vida, volverte devoto puro, volver a Krishna sin jamás tener necesidad de volverte indiano. Que el aspecto indiano no es algo esencial para el éxito en Bhakti Yoga. La bondad sí, de vestirse en forma, por ejemplo, decente, de ser una dama o caballero, castidad, de ser culto. Sí, todo eso es necesario, bondad. Pero la etnia indiana, comida indiana, ropa indiana, música indiana, no es una parte esencial de la práctica esencial y exitosa de Bhakti Yoga. Lo que tenemos que hacer es amar a Krishna. Así que no es un puente, es la conciencia de Krishna. No es un puente a la verdadera conciencia de Krishna, como si fuera otra cosa, como si la verdadera conciencia de Krishna era de volverse indiano. Así que es vida espiritual completa. Eso es la diferencia. ¿Está bien? Mi nombre es Jan Gilday. Yo quisiera saber cómo permanecer en un estado de felicidad, ¿no? Porque cuando viene un maestro espiritual, el ambiente se vuelve vaicunta. Todos se abrazan, se ponen una mejor cara, qué sé yo, se olvidan de los problemitas. Y se vuelve bien bonito ese ambiente. Pero se va al maestro espiritual, vuelve las malas caras, el maltrato. Sí, es muy sencillo. Ustedes tienen, es muy sencillo. Ustedes tienen que crecer y volverse adultos. Uno no puede permanecer siempre un niño. Cuando los padres están presentes, se comportan. Se van los padres, se va todo. O sea, uno tiene que ser un adulto. Uno tiene que tomar en serio la práctica espiritual y entender que Krishna está siempre presente y dentro de Krishna los gurus están presentes. O sea, uno tiene que ser un adulto. Uno tiene que ser serio en la práctica espiritual. Uno tiene que tener su propia integridad, sus propios principios. Uno tiene que comportarse bien porque uno es un adulto, no un niño. Eso es otra cosa, que esa conciencia de que me pongo adulto únicamente cuando el guru está presente. Eso es un poco infantil. Claro que es una felicidad especial cuando el guru está presente. Claro que es algo importante, pero tenemos que crecer. ¿Dónde está mi integridad? Si yo soy serio, si estoy serio en la vida espiritual, me comporto bien, no porque el guru está presente, porque yo estoy serio conmigo mismo. Yo tengo metas en la vida. Yo quiero ser una buena persona. Yo quiero ser un buen devoto. Yo mismo, no como un niño perpetuo, un niño que nunca crece. Sí, maestro, pero yo lo entiendo porque yo tengo casi 22 años en el movimiento y a mí no me afecta nada de lo que es una ofensa, ¿no? Pero el karmi que viene al templo se da cuenta de eso y no vuelve. ¿Qué? Las personas nuevas. O sea, yo... Es muy sencillo. Prabhupada dijo Prabhupada dijo que todos nosotros tenemos que ser gurus. Siempre, claro, siempre hay super gurus, pero
Todos nosotros tenemos que ser cualificados, tenemos que dedicarnos seriamente a la vida espiritual y así las personas se van a impresionar y se van a quedar. Eso depende de nosotros, de nuestra seriedad en el proceso. ¿Se me puede hacer una última pregunta ya? Sí, es la quinta última pregunta, está bien. Esta sí es la última. Maharaj, bueno, mi pregunta es sobre la visión que tienen las personas que no pertenecen a ISKCON. O sea, la visión que ellos tienen sobre los devotos. Porque usualmente, incluso cuando yo conocí a los devotos, tenía esa imagen de que para ser devoto había que ser como un poco hippie. Y algunas personas que he conocido me han dicho que, sí, los he visto, parecen un montón de hippies que visten de forma extravagante. Entonces, ¿cómo se podría cambiar esa imagen? Es muy sencillo, no vestirse en forma extravagante. O sea, ¿cuál es el valor de vivir en Ecuador y hablar francés o alemán? En Ecuador se habla español. Hay lenguas culturales. ¿Por qué no vestirse en una forma que comunique efectivamente que somos cuerdos, que somos normales, que somos personas respetables? Si yo estoy tratando de llegar a la gente y yo sé que cierto comportamiento mío que no es esencial, que no es fundamental la práctica de Bhakti Yoga y que aleja a la gente, ¿por qué lo hago? La pregunta no es porque ellos se sienten así, la pregunta es porque nosotros insistimos en hacer algo que dificulta la salvación del mundo. Eso es la pregunta. Si fuera una cosa que se encuentra en la lista de Rupa Goswami, de prácticas espirituales, si la gente dice, nos parece extraño que cantan Hare Krishna, siento mucho, eso es lo que hacemos, cantamos Hare Krishna. Pero cosas superficiales, cosas externas, si sabemos que Prabhupada dijo, palabras exactas de Prabhupada, no nos interesa la ropa es una cosa muerta. Estamos interesados en conciencia. La pregunta es por qué insistimos en alejar a la gente cuando el deber es de salvarla. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, su santidad. Es un placer hablar con ustedes. Ustedes saben que una vez fui a Guayaquil, ¿verdad? No. Sí. Pero hace muchos años tiene que haber sido eso. Décadas. Yo fui cuando estaba ya Guru Prasad. Era un brahmachari. Y mi amigo también. Y él estaba en Guayaquil, Guru Prasad, y me invitó y fui. Sí. Así que estoy feliz porque Ecuador es un país importante y estoy muy contento y agradecido que tuve esa oportunidad de tratar de ayudar a Prabhupada en ese país. Y sí, Ecuador puede ser un, ¿cómo se dice en español? Farol. Sí, un faro, ¿verdad? Cualquier país, una vez estuve, la última cosa que voy a decir, una vez estuve con Prabhupada en Mayapur y un devoto vino a hablar con Prabhupada, era Swarup Damodar Goswami, que ya falleció. Y él era de Manipur, y en Manipur todavía había muchos Vaishnavas, es la tradición de ellos, y le decía a Prabhupada que podíamos hacer de Manipur un estado consciente de Krishna. Y la respuesta de Prabhupada fue muy interesante. Prabhupada dijo que sí, queremos dar el ejemplo al mundo de un estado consciente de Krishna en la sociedad. Y dijo que no importa cuál lugar,
Así que Ecuador puede ser el faro del mundo si ustedes se entregan a Krishna completamente, reciban la misericordia de Krishna, convencen así a los compatriotas y todo el mundo tiene la misma oportunidad de recibir la gloria de Krishna y de ser un faro para el mundo. Así que, Hare Krishna, viva la conciencia de Krishna en Ecuador. Muchas gracias. Hare Krishna. Haribo, hasta luego. Hasta luego. Well, español. Gracias a todos que acompañaron en Ustream. Ahora tengo que